Capítulo 7. Es la estructuración. El paradigma imperativo. 7.1. La programación estructurada. El espíritu de la metodología que se está buscando se puede resumir en una sola palabra: humildad. Edgar W. Dijkstra lo explica muy bien en un trabajo cuyo título, Programación Estructurada 25, dio nombre al nuevo movimiento. 25. W. Dijkstra, Notes on Structured Programming, Informe técnico de la Universidad de Eindhoven, 1966. También en J. Dahl, W. Dijkstra y C. R. Hoare, Structured Programming Academic Press, 1972. Afirma Dijkstra que la mente humana es incapaz de razonar en presencia de un número excesivo de detalles y que la claridad de un razonamiento es inversamente proporcional a la cantidad de elementos que intervienen en él. Da ejemplos convincentes de ello. Continúa diciendo que el precio de no respetar las limitaciones de nuestra mente es el error. La explicación última de los fracasos de los grandes proyectos de desarrollo de software estaba, según muchos investigadores del momento, en la transgresión de esta limitación. Se abordaban programas arbitrariamente voluminosos con lenguajes plagados de construcciones inseguras y la única herramienta disponible para convencerse de la ausencia de errores era la ejecución controlada del programa en unos cuantos casos de prueba. El testing o prueba de programas consiste en seleccionar un conjunto de datos de prueba, más o menos afortunados, y deducir que su ejecución con éxito que el programa funciona. Sin embargo, afirma Dijkstra, las pruebas son muy útiles para mostrar la presencia de errores, pero nunca para demostrar su ausencia. Basta un sencillo ejemplo para justificar esta afirmación. Supongamos un pequeño programa que, dado tres enteros A, B y C, determina si pueden constituir o no los lados de un triángulo. Elementales conocimientos matemáticos nos dicen que la respuesta afirmativa, sí, solo sí, cada uno de estos valores es menor que la suma de los otros dos. Si una vez completado el programa queremos convencernos de su corrección, la estrategia obvia sería probar terrenos de valores y observar si la respuesta es correcta en cada caso. Un sencillo cálculo determina que en una máquina de 32 bits el número de terrenos posibles es de 2 elevado a la 96. Estimando un tiempo de tan solo un nanosegundo para ejecutar y comprobar cada caso, la prueba de todos ellos necesitaría el orden de 2 billones de años, es decir, 140 veces la edad del universo. Ello significa que la prueba exhaustiva que ha de quedar completamente descartada como garantía de corrección. El colorario es que por muchos casos de prueba que el programa pase con éxito, tan solo habremos probado una fracción insignificante de sus casos posibles. Por tanto, si queremos convencernos de la corrección de un programa, tendremos necesariamente que razonar sobre su texto. Por desgracia, todavía hoy la técnica de los casos de prueba es casi la única empleada para asegurarse del buen funcionamiento de los programas. El movimiento de la programación estructurada parte de la aceptación con humildad de estos hechos y ahoga en consecuencia por lenguajes mucho más modestos que los existentes en ese momento, y por construcciones los más simples posibles que faciliten la tarea de razonamiento. Una de las construcciones consideradas en ese sentido más peligrosas es la instrucción GoTo, nota 26, que casi todos los lenguajes de la época incluían. Nota 26, W. Dijkstra, GoTo Statement Considering Harmful Communication of the SCM, 11, 3 páginas, 147-148, marzo de 1968. Representa un salto incondicional a un punto arbitrario del programa y no es sino el reflejo de la instrucción equivalente en el lenguaje máquina. Mediante instrucciones GoTo es posible, por ejemplo, saltar fuera de un bucle o saltar a un punto arbitrario de un procedimiento. En general se pueden crear lazos en el flujo de control que no estén anidados unos dentro de los otros. La programación estructurada aboga por construcciones necesariamente anidadas y con un único punto de entrada del control y un único punto de salida. Además, proscribe completamente el GoTo. Hoare dio en 1969 los axiomas lógicos de tres construcciones sintácticas que respetan este principio y que son suficientes para expresar cualquier algoritmo. Dichos axiomas describen formalmente el efecto sobre el estado del cómputo de cada una de las construcciones, que eran: 1. La composición secuencial S1, S2, de dos instrucciones S1 y S2. 2. La composición incondicional if, b, then, S1, else, S2, en if, de dos instrucciones S1 y S2, donde b representa una expresión booleana. 3. La composición iterativa while, b, do, s, en while, que representa la repetición de instrucciones s mientras se cumple la condición b. Esos axiomas basados en la lógica de predicados de primer orden que mencionamos en el capítulo 3 establecían las reglas fundamentales para la verificación de matemática de los programas. Por primera vez se disponía de un conjunto de leyes que permitían razonar con todo el rigor deseado sobre la corrección de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel. Más aún, este razonamiento era independiente de cualquier implementación del lenguaje y de cualquier computador en que se ejecutara el programa. Es decir, los programas poseían un significado por sí mismos. Al margen de las máquinas que los ejecutaban, estas leyes han de ser consideradas de trascendental importancia, al igual que la aritmética, la mecánica o el electromagnetismo se apoyan en un conjunto reducido de axiomas. Por primera vez la programación disponía de un fundamento similar. El propio Hoare establece más adelante esta comparación. Nota 27. 27. C.R. Hoare, Programming Sorcery or Science. IEEE Software, abril de 1984, página 5 a la 16.
La verificación formal de programas se desarrolla notablemente durante la década de los 70 y impulsada sobre todo por E.W. Dijkstra. Sus trabajos desde esos años y su libro posterior son todavía hoy de obligada lectura. Nota 28. 28. E.W. Dijkstra, A Discipline of Programming, Principles, 1976. En ello se propone y se ejercita mediante numerosos ejemplos nada triviales la técnica llamada de derivación formal, consistente en aplicar la verificación de un modo más cómodo y productivo que a posteriori, es decir, que con el programa ya construido. Primero, el programador establece los predicados que han de satisfacerse en ciertos puntos del programa, en especial los llamados invariantes de los bucles, y luego deduce sistemáticamente un programa que los satisface. De este modo, los programas resultantes son correctos por construcción. Aplicada de este modo, la verificación formal de programas es más asequible. Aún así, parece haber consenso actualmente en que el razonamiento formal requiere un gran esfuerzo si se trata de aplicar a programas grandes. Solo se justifica este esfuerzo en aplicaciones realmente críticas desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el programa de control de una sonda espacial, o de posibles daños a la vida humana, por ejemplo, el control de vuelo de un avión comercial o el control de una central nuclear. Otra vía para disminuir el esfuerzo de razonamiento es utilizar paradigmas de programación de más alto nivel. De ellos hablaremos en los capítulos 10 y 11. El lenguaje utilizado por Dijkstra en sus ejemplos de derivación formal introduce el no determinismo en la programación secuencial, un concepto un tanto extraño en ese contexto, ya que el programa medio espera que sus programas calculen el mismo resultado siempre que parten de los mismos datos de entrada. Sin embargo, Dijkstra muestra que el no determinismo puede mejorar la representación de algunos algoritmos secuenciales. Adicionalmente, las construcciones no deterministas van a tener una profunda influencia en los lenguajes concurrentes del final de la década. Estos lenguajes los veremos en el capítulo 9. Complementario de las técnicas de verificación es el desarrollo de programas mediante refinamientos sucesivos. Esta técnica propone diseñar programas por niveles de abstracción decrecientes. En cada paso de refinamiento se diseña una acción no elemental y ello da lugar a un pequeño programa en el que aparecen acciones de más bajo nivel. A su vez, cada una de ellas se refina en otros textos más detallados y así se procede hasta llegar a las acciones elementales del lenguaje de programación. La ventaja del método es que en cada paso el programa concentra su atención en un pequeño número de detalles. De este modo, puede razonar con mayor fiabilidad que si hubieras de hacerlo sobre el texto completo. La suma de las tres propuestas mencionadas, la técnica de los refinamientos sucesivos, el uso exclusivo de las construcciones estructuradas y el énfasis en el razonamiento formal, constituye el mensaje completo del movimiento de la programación estructurada. Las reflexiones anteriores condujeron necesariamente a diseñar lenguajes mucho más modestos que los precedentes, de forma que la simplicidad y la verificabilidad de las construcciones fueran el hilo conductor. La semántica axiomática de Hoare y Dijkstra proporcionaba así una herramienta objetiva para comparar unos lenguajes con otros, en la medida en que el conjunto de axiomas se volviera inmanejable. El lenguaje dejaría de ser útil. La programación GoTo era perjudicial no porque resultara subjetivamente más oscura, sino porque objetivamente hacía la tarea de verificación mucho más difícil, cuando no imposible. Por el conjunto de sus aportaciones, que también se extiende al campo concurrente, Dijkstra recibió el premio Turing en 1972 en el discurso de recepción del premio. Nota 29. 29. E.W. Dijkstra, The Humble Programmer, com ACM 15, 10, páginas 859 y 866, octubre de 1972. Aprovechó para arremeter contra los lenguajes de finales de los 60, muy especialmente contra PLI, del que llegó a decir que era como una enfermedad mortal. 7.2. Pascal. El lenguaje expresamente diseñado para reflejar y enseñar así ideas de programación estructurada fue Pascal, llamado así en honor a Blaise Pascal, autor de una de las primeras calculadoras mecánicas. Véase la sección 2.1. En aquel momento, el creador de Pascal, Niklas Wirth, era profesor del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y el único lenguaje práctico que disponía para la enseñanza era Fortran. Wirth había sido uno de los investigadores disidentes del WG 2.1 y del IFIP, responsable de la definición de Árbol 68. Pertenecía al grupo de los que abogaban por construcciones simples y suficientemente probadas. Su propuesta había quedado en minoría y durante alguna estancia en Stanford en 1966 decidió implementarla para un IBM 360 con el nombre de Algol W. Este lenguaje tuvo poca difusión, pero fue muy apreciado por los que tuvieron ocasión de usarlo, eso especialmente en la enseñanza universitaria. Tenía la misma simplicidad de Algol 60 e incluía algunas construcciones nuevas con respecto a este que fueron incorporadas posteriormente a Pascal. Registros, punteros, instrucciones case, separados de for igual en dos instrucciones y algunas otras. Pascal, por su parte, añadió la posibilidad de que el programador definiera y diera nombre a sus propios tipos, que podían ser construidos a base de combinar prácticamente sin restricciones los constructores puntero a, denotado con el carácter apuntado hacia arriba, array, record file y set, las dos últimas aportaciones originales de Pascal. También añadió la definición de tipos enumerados y un concepto restringido de subtipo, los subrangos. Wirth atribuye a Hoare el crédito de algunas de esas incorporaciones, en particular la de punteros y la de registros anidados.
Las aportaciones más importantes de Pascal son la incorporación de punteros que permiten construir estructuras dinámicas de datos, la posibilidad de definir tipos tan complejos como CSV mediante el alineamiento de cualquier combinación de los constructores de tipos, excepto algunas sin significado, como file of file, y la imposición de una estricta disciplina de tipos que impide usos individuos de las variables. Por ejemplo, un puntero que apunte a valores de tipo array tiene un tipo distinto de un puntero que apunte a valores de tipo record. Pascal impide compararlos o asignar uno a otro. El concepto de refinamiento sucesivo se refleja en la estructura de bloques de Pascal. Añade sobre el 60 la restricción de que los bloques coinciden exactamente con los procedimientos. Un fragmento de código tiene acceso pues a las variables locales de su procedimiento y a las de los procedimientos en los que se haya anidado. No puede acceder a las variables de otros procedimientos hermanos, ni a las de sus procedimientos locales, ni a las de los descendientes de estos. Además de encarnar las ideas de la programación estructurada y de las riquezas impresentes en los tipos, otra de las claves del éxito de Pascal fue su implementación eficiente, pues Boole estimaba con razón que solo un lenguaje eficiente podría desplazar a Fortran. Por ello se decidió por unos arrays cuyo tamaño había de fijarse en tiempo de compilación, lo que suponía un paso atrás con respecto a algo del 60. Un primer intento abandonado de compilador se produjo en 1969. Las causas del fracaso fueron el uso de Fortran, cuyas estructuras de datos resultaron ser demasiado rígidas, y la sintaxis LR nota 30 de la versión inicial de Pascal. LR hace referencia al tipo de gramática formal del lenguaje. Las gramáticas LR admiten un tipo de analizadores sintácticos llamados ascendentes. Las gramáticas LL admiten un cambio de analizadores recursivos descendentes, más sencillos. Weir decidió entonces implementar el compilador en el propio Pascal y retocar la sintaxis para hacerla LL. Gracias a ellos, el compilador fue de un solo paso. Es decir, recorría una vez el texto del programa de izquierda a derecha. Los procedimientos y funciones recursivas de Pascal fueron una gran ayuda para esta implementación, que estuvo completada en 1970. Para tener un compilador real, tradujeron manualmente el texto Pascal al ensamblador de su máquina control data. Una vez obtenido el programa objeto, compilaron con él el propio compilador. De esta forma, el mantenimiento posterior del mismo pudieron hacerlo sobre un texto escrito en Pascal. Según el autor, fue un acierto publicar el lenguaje dado que acababa la implementación, nota 31, en Weird de Programming Language Pascal, Acta Informática 1, 1971, páginas 35 a las 63. De este modo evitaron la instabilidad de otros lenguajes y además ofrecieron una prueba palpable de la implementabilidad de sus construcciones. Weir y sus colaboradores hicieron además un notable esfuerzo por escribir un buen manual al que añadir una abundante colección de ejemplos. Nota 32. 32. Jensen y N. Weir, Pascal User Manual and Report, Springer Verlag, 1974. Otra clave del éxito de Pascal fue el desarrollo y libre difusión del llamado PKit, con el que se podía tener Pascal disponible con poco esfuerzo en cualquier máquina. La idea del PKit ha sido después imitada por numerosos lenguajes. Weir dividió la compilación en dos fases. En la primera, el compilador produce código para una máquina abstracta ideal llamada máquina P. Después, o bien un intérprete de código P escrito en cualquier lenguaje de una máquina real X ejecuta este código, o bien un traductor de código produce un ensamblador de la máquina X. En cualquiera de los dos casos, si el compilador de Pascal suministra un código P, tenemos la posibilidad de escribir y ejecutar programas. Pascal en la máquina X. El PKit consta de tres elementos: el código fuente del compilador, escrito en Pascal; el código P resultante de compilar el compilador; y el intérprete de código P, escrito en Pascal. La tarea del propietario de la máquina X consistía tan solo en traducir manualmente el intérprete de código P a su lenguaje favorito en la máquina X. Pascal triunfó inicialmente en el ámbito universitario, donde se utilizó para la enseñanza de la programación en los primeros cursos. Numerosos profesores escribieron libros de texto de programación basados en Pascal, lo que reforzó más aún este papel. Todavía hoy es el lenguaje de elección para primer curso en la mayoría de las universidades europeas. Al cabo de los años, y gracias a unas buenas implementaciones para los computadores medianos y pequeños, también terminó por desplazar a Fortran en los ámbitos de la programación científica, excepto quizás en las aplicaciones de cálculo numérico. Así, Pascal fue el primer lenguaje que, sin gozar del soporte de una gran compañía o de una poderosa institución, obtuvo la adhesión de una gran parte de la comunidad informática. También fue el primer lenguaje que contó con una definición axiomática de la práctica totalidad de sus construcciones. Nota 33. 33. Sarah Hoare y Anywhere, An Axiomatic Definition of the Programming Language. Pascal, Acta Informativa 2, 1973, páginas 335-355. El que se pudiera formalizar junto con las expresiones o explicaciones oportunas de 20 páginas es un buen exponente de que el objetivo de simplicidad había sido cumplido por su continuada contribución al desarrollo de los lenguajes de programación. Además de algo, el W y Pascal había diseñado previamente Euler y posteriormente diseñó Modular. Euler recibió el premio Turing en 1984. 7.3. C y Unix. De esta época es también otro lenguaje muy en difusión hasta finales de los 90. C.
El origen de C se sitúa a comienzos de los 70 en los laboratorios Bell de la empresa AT&T. Allí se había desarrollado el sistema operativo Unix para uno de los primeros llamados minicomputadores. El PDP de DC, Digital Equipment Corporation, el sistema Unix era una versión simplificada de otros sistemas operativos de finales de los 60 llamado Multics, que resultó ser uno de los proyectos fallidos de esa década. Hayan colaborado en él los laboratorios Bell, el MIT y la empresa General Electric. Unix triunfó rápidamente, quizás debido a su mayor simplicidad, su sistema de ficheros y directorios en forma de árbol, su acceso uniforme a los distintos periféricos y sus intérpretes de mandatos o terminales, ejecutándose concurrentemente para distintos usuarios. 34. En inglés shells, literalmente conchas, cáscaras, carcasas. Han sido imitados hasta la saciedad en otros sistemas posteriores. El sistema Linux de acceso libre y muy utilizado en los computadores personales actuales es una variante de Unix. El sistema propietario Mac OS X de los ordenadores Apple también lo es. Ken Thompson escribió el primer Unix en el lenguaje en ensamblador del PDP-7. Pronto surgió la necesidad de transportarlo a otras máquinas y estaba claro que representaba un gran esfuerzo reescribirlo una y otra vez. El equipo decidió entonces diseñar un lenguaje de suficiente alto nivel para que, una vez escrito Unix, en este lenguaje se pudiera transportar a cualquier máquina que dispusiera el compilador. Conviene resaltar que el objetivo principal del lenguaje era que el código generado fuera eficiente y que el programador pudiera controlar directamente el hardware de la máquina tal como lo hacen los lenguajes ensambladores. Por otra parte, la Bell, empresa de telefonía para la que los computadores eran meras herramientas de trabajo, no disponía del tiempo ni los recursos necesarios para abordar la construcción de un compilador complejo al estilo de los PLI o algo el 68. Al resultado C se le ha llamado a veces ensamblador de alta nivel por esta suma de características. El primer compilador de C lo completó James Ritchie en 1973 para un PDP-11 de 24K de memoria, lo que da idea de la simplicidad del mismo. El diseño de C se inspiró en un lenguaje precursor llamado B, diseñado por Ken Thompson, quien a su vez se inspiró en BCPL, un lenguaje de los 60 diseñado por Martin Richards para el proyecto Multics. El lenguaje B no tenía tipos, se puede considerarse como B con algunos tipos. Sin embargo, este origen dejó su huella en el lenguaje. Por ejemplo, C no tiene tipos booleanos, sino que los valores 0 y distinto de 0 hacen respectivamente las veces de falso y cierto. Los punteros que representan direcciones de memoria son tratados esencialmente como enteros, lo que permite acceder fácilmente a zonas de memoria cualesquiera sin ninguna protección por parte del compilador. Los programas tienen una estructura plana al estilo de Fortran, con solo dos niveles, el global y el local a una función. No se pueden anidar procedimientos, aunque se pueden abrir bloques anidados dentro de una función. No se puede considerar un lenguaje con verdadera estructura de bloques, ya que las variables de todos los bloques se crean simultáneamente al entrar en la función. El compilador no comprueba si el número y tipo de los parámetros con los que se forma una función se corresponden con los declarados en la cabecera de la misma. En resumen, como lenguaje de programación de alto nivel, C representa un paso atrás con respecto a la línea inaugurada por Algol 60 y seguida por lenguajes mucho más estructurados y seguros como Algol 68, Pascal y Modula 2. En cambio, como ensamblador de alto nivel fue un completo éxito, ya que permitió una gran portabilidad entre máquinas, tanto del núcleo Unix como de su inmensa librería de utilidades. 35. 35. En inglés library también puede traducirse por biblioteca. El lenguaje empezó a difundirse a partir del manual escrito por Kernighan y Ritchie en 1978, nota 36, y la conversión de Unix fue un producto comercial. 36. B.W. Kernighan y D.M. Ritchie, DC Programming Language, Prentice Hall, 1978. Una de las características más utilizadas de fue su preprocesador. Este consiste en un programa que se ejecuta como un paso previo a la compilación y que permite al programador la definición de macros y la compilación condicional de secciones del programa, en función de ciertos parámetros suministrados en el momento de la compilación. Otra característica a resaltar es su buena integración con el sistema operativo. Todas las facilidades disponibles desde el intérprete de mandatos lo están también desde cualquier librería C, utilizando llamadas a funciones de la librería. El lenguaje fue evolucionando en los años siguientes, a medida que se utilizaba para transportar Unix y su librería de una máquina a otra. Las mejores fueron siempre en el sentido de añadirle más seguridad, más tipos, pues sus propios autores reconocen la excesiva proximidad de las versiones iniciales. Nota 37 de M. Ritchie, The Development of the C Programming Language, History of Programming Language, Conference, HOPL2, Cambridge, Massachusetts, abril de 1993. En 1989, la nueva versión del lenguaje fue estandarizada por la ANSI, con el objetivo de disponer de una referencia estable para la certificación de compiladores. C ha sido uno de los lenguajes más utilizados de la historia, con un volumen de usuarios comparable al de Fortran. Se usó mucho como lenguaje de programación de sistemas, pero también como lenguaje de programación de propósito general. Adicionalmente, cumplió con éxito su papel de ensamblador portable, ya que muchos compiladores de lenguajes más elaborados como Modula 3, Eiffel o Haskell generaban C como producto final de la compilación.
En los 90 fue desplazado por un sucesor suyo, C++, que añadía más tipos, orientación a objetos y mejor soporte a la modularidad. Recientemente, ambos están siendo desplazados por otro lenguaje, Java, que en muchos aspectos puede considerarse como sucesor de ambos. De estos dos últimos lenguajes hablaremos en el capítulo 8. Cabe preguntarse qué misteriosas fuerzas determinan que un lenguaje que fue concebido sin demasiadas pretensiones y que por tanto tenía menor calidad técnica que otros coetáneos, considera sin embargo el favor mayoritario de los usuarios. Una parte de la explicación de este fenómeno se sin duda su asociación con Unix y su buena integración con este. Otra, el permitir un acceso directo al hardware y subyacente sin demasiadas trabas. Muchos programadores desean o necesitan en ciertas aplicaciones tocar directamente los bits y las representaciones internas de la máquina y deploran, a su juicio, excesiva abstracción de los lenguajes que impiden dicho acceso. Pero quizás la mejor explicación es la que ofrecen los propios autores. C es un lenguaje sin demasiadas complicaciones, simple de entender, fácil de aprender y eficiente de implementar en casi todas las máquinas. Para programas no excesivamente voluminosos, donde probablemente sería necesario un mejor soporte de la modularidad. Se trataría de una opción cómoda, aquí sería aplicable aquello que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.